La nivelación topográfica. ¿Qué es la nivelación topográfica? La nivelación topográfica podemos definirla como un método altimétrico, es decir, que viene de la rama de la altimetría. La nivelación topográfica tiene como finalidad obtener la cota de uno o varios puntos, es decir, que la nivelación topográfica es el conjunto de mediciones y cálculos que son necesarios realizar para dotar a un punto de cota con respecto a un plano de referencia determinado. Ahora bien, veamos los tipos de nivelación topográfica que existen. Tipos de nivelación topográfica. Existen tres tipos de nivelación topográfica, los cuales son la nivelación geométrica, la nivelación trigonométrica y la nivelación por sistemas satelitales de navegación global. Ahora bien, ¿qué es la nivelación geométrica? La nivelación geométrica se trata del método más preciso de nivelación topográfica. El instrumento que se utiliza para realizar dicha nivelación es el que conocemos como nivel o equialtímetro. El desnivel se calcula restando las lecturas tomadas a dos miras que se habrán colocado en los puntos entre los cuales se quiere calcular el desnivel. Es decir, que si tenemos un punto A y un punto B, colocamos el nivel o equialtímetro entre dichos puntos, es decir, en medio. La cota del punto, la cual no sabemos, se calculará simplemente sumando el desnivel calculado. Ahora bien, ¿qué es la nivelación trigonométrica? La nivelación trigonométrica se realiza con la ayuda de un instrumental denominado estación total, que antes conocíamos como un taquímetro. Con la ayuda de dicho instrumental podemos obtener un valor al que denominaremos como T, que será la diferencia de nivel entre el punto al que hagamos puntería y el centro óptico del aparato. Es decir, T será igual al desnivel que haya entre la estación total y el prisma de reflexión. Para calcular el desnivel entre dos puntos A y B, habiendo estacionado el instrumento en el punto A, será necesario conocer la altura a la que hemos colocado el aparato, así como la altura del prisma. Este método, aunque es menos preciso que la nivelación geométrica, tiene la ventaja de que nos permite calcular el desnivel existente entre puntos relativamente alejados, ya que el anteojo puede bascular y no nos vemos limitados por pendientes. Ahora bien, ¿qué es la nivelación por sistemas satelitales de navegación global? Este tipo de nivelación lamentablemente no nos ofrece gran precisión. Además, tiene el inconveniente de que estamos utilizando dos superficies de referencia. La nivelación por sistemas satelitales de navegación global realiza sus mediciones sobre el elipsoide, el cual es una aproximación matemática de la superficie terrestre. Sin embargo, cuando hablamos de cotas geométricas tomadas por métodos clásicos, siempre nos referimos a cotas sobre el geoide, el cual es una superficie
equipotencial. Ahora bien, veamos sus métodos de nivelación geométrica. Hay distintos métodos de nivelación geométrica. Uno de ellos es el punto extremo. El punto extremo lo podemos definir como el desnivel entre dos puntos A y B, el cual se obtiene como la diferencia entre la altura de nuestro nivel y la lectura de mira. El problema que tiene este tipo de nivelación geométrica es que si el nivel no está corregido, el error se transmite integralmente al desnivel calculado. Bien, ahora veamos otro método de nivelación geométrica. El punto medio. El punto medio lo podemos definir como el desnivel entre los puntos A y B, que se obtiene como la diferencia entre la lectura de espaldas y la lectura de frente. Es decir, que ponemos nuestro nivel entre los puntos A y B, y de esta manera podemos obtener la diferencia que hay entre la lectura de espaldas y la lectura de frente. Ahora veamos lo que es el punto externo. El punto externo se trata de un método menos preciso y que solo se utiliza en casos de extrema necesidad, como el que se muestra en esta figura. El punto externo es en el que las miras y el nivel no tienen que estar necesariamente alineados, como podemos eh, verlo, visualizarlo en esta imagen. En caso de que el instrumento tenga errores sistemáticos, estos se manifestarán integralmente y conjuntamente con el desnivel, como se aprecia aquí en la figura. Ahora veamos otros conceptos. El intervalo vertical. El intervalo vertical podemos definirlo como la distancia vertical por encima del plano de referencia de cota, conocida método de la cota de instrumento. En este método, la mira de espalda tomada en el punto A se suma a la cota de dicho punto, obteniéndose de esta manera la altura a la que se encuentra el eje de colimación del instrumento con respecto a la superficie. Si a la altura del eje de colimación del instrumento o simplemente cota de instrumento le restamos la mira de frente tomada en el punto B, obtenemos la cota de dicho punto.
Cota redonda. La cota redonda podemos definirla como una línea determinada por la intersección del terreno con un plano vertical que pasa por la línea. Es decir, los puntos que se unen para trazar una curva de nivel son los llamados puntos de cota redonda. Ahora veremos otros temas. Las secciones transversales serán amarradas al perfil del eje ya localizado y nivelado con anterioridad. Las secciones serán trazadas de forma perpendicular al eje, a cada una de las abscisas del eje inmaterializado. Para cada una de las secciones se realiza un bosquejo de cada una de ellas, identificando los puntos necesarios para construirla, teniendo en cuenta la distancia a izquierda y derecha que se necesita para el levantamiento. Existen dos métodos para hacer el levantamiento, el primero utilizando el nivel de mano. Para este método armamos el equipo sobre el primer punto del eje inmaterializado y tomamos la distancia desde el piso hasta la altura del nivel. A eso le llamamos altura instrumental y se anota en la cartera como aparece en la figura. Luego colocamos la mira en el primer punto, en este caso en el que se mira del piso de vía abajo. Tomamos la lectura que en este caso da 1.48 y tomamos la distancia desde el eje que nos da 3.40 y se anota. Luego tomamos el segundo punto que sería de altura 1.33 y distancia sigue siendo 3.40. Igual anotamos los datos. El tercer punto sería con el mismo procedimiento. Tomamos lectura y distancia. El último punto sería para completar los 4 metros. Lo colocamos sobre la zona igual, la distancia y la lectura y lo anotamos. Se sigue el mismo procedimiento para el costado derecho con las derechas y se anota, tomando los puntos necesarios para construir la sección. El segundo método utilizando el nivel de precisión, para lo cual armamos el equipo donde se debe dejar el BM y los puntos de la sección y lo primero que hacemos es colocar la mira sobre el BM y le demos una vista más eficaz, en este caso 1.633. Luego colocamos la mira en el primer punto que sería el piso de la vía abajo, tomamos la lectura 1.912 y tomamos la distancia desde el eje que nos da 3.40 y se anota. Luego se toma el segundo punto que nos da 1.761 y distancia 3.40 desde el eje y se anota. Seguimos el mismo procedimiento con el punto 3. Se toma la distancia y la lectura y se anota. Para completar el cuarto punto, seguimos el mismo procedimiento. Colocamos la mira, tomamos la lectura y distancia desde el eje. Seguimos el mismo procedimiento para el costado derecho. Colocamos la mira en cada uno de los puntos necesarios y tomando la lectura y la distancia desde el eje inmaterializado. Seguimos el mismo procedimiento, cualquiera de los dos métodos, para terminar todas las secciones transversales del eje nivelado. Al terminar, guardar el equipo y entregarlo al... Bueno, en este espacio vamos a explicar sobre el perfil longitudinal y secciones transversales. Para eso, inicialmente tenemos que tener en cuenta que es necesario tener las curvas a nivel de un levantamiento topográfico en el cual se hace a través de una nivelación
simple o puede ser una nivelación compuesta. Primeramente estaré explicando sobre el perfil longitudinal, que básicamente lo que tiene el perfil longitudinal es la finalidad de describir o detallar cada una de las áreas de un terreno o la forma en que este se encuentra. A partir de ello, sacar medidas como la pendiente, que ahorita más adelante vamos a ver. Entonces, el resultado de aprendizaje de esta presentación y de esta clase es aprender a trazar un perfil longitudinal y secciones transversales a partir de curvas a nivel que fue desarrollado a partir de un levantamiento por nivelación. Acá podemos observar un ejemplo de un área donde se observa las curvas de nivel, o bien entre puntos podemos observar cada una de las distancias que tiene. Por ejemplo, aquí cada una de las distancias es de 250. Entonces, a partir de esto se hacen perfiles longitudinales y las secciones transversales. Primeramente, como les había mencionado, tenemos que tener las curvas de nivel. Cuando tenemos estas curvas, se procede a obtener perfiles longitudinales y secciones para visualizar la configuración topográfica de un terreno y asimismo calculando las pendientes. En este apartado pueden ver un ejemplo o un ejercicio en el cual nos vamos a ayudar para hacer un un perfil longitudinal. Entonces aquí ya están determinadas las medidas, ¿verdad? Ya están determinadas las distancias, las medidas. Aquí en este espacio se pueden ver las elevaciones que están en las esquinas también. Entonces a partir de estas altitudes nos vamos a llegar. Y aquí ya está establecido cada uno de los cálculos y gráficamente las curvas de nivel que tenemos acá. Varía desde 101 metros a nivel del mar hasta 95 metros a nivel del mar. Bueno, al tener las curvas de nivel dentro de nuestro terreno, es necesario identificarlas. Aquí están debidamente identificadas. A partir de ello, se obtiene el perfil longitudinal, que básicamente es este perfil longitudinal. Y pues aquí también ya están determinadas las altitudes o elevaciones, pero prácticamente como en todo trabajo debe ser ordenado, y aquí está debidamente alineado, ordenado. Entonces se procede a hacer esta, esta línea longitudinal. Entonces se procede a eliminar todos los números que se presentan acá, porque básicamente en un plano topográfico no se presentan estos números, solo se utilizan para cierto cálculo. Ahora acá tenemos, si se dan cuenta, tenemos 0 más 0 y 0, que estas se podría decir el punto inicial hasta el punto donde termina, que es 0 más 0 es 50. Esto lo que quiere decir es, bueno, aquí es punto cero, ¿verdad? Eh, por ejemplo, aquí el 0 significa kilómetros y aquí 0 kilómetros más 5 metros está determinado. Por ejemplo, aquí 0 más el punto final, 0 más 0,50, que es 0 kilómetros más 50 metros. Si aquí sería 2 más 0,50 sería 2 kilómetros más 0,50 metros. Pero eh, eh, hago el comentario que aquí está prácticamente muy exagerado, por así decirlo, porque en todos los trabajos se hace con medidas así como 25 metros o medidas más largas, pero aquí a fines de práctica está determinado como 0,05 5 metros.
Entonces aquí la distancia es de 5 metros. Entonces, desde la ubicación donde se solicita, perdón, el perfil longitudinal, se trazan líneas perpendiculares desde donde se intersectan estas curvas de nivel, desde donde se intersectan con la línea del perfil. Entonces, básicamente lo que se procede a hacer es, aquí pues ya tenemos todas las curvas de nivel que habíamos trazado, bueno, ya está trazado, entrelazándose con las líneas del perfil longitudinal, estas perpendiculares. Entonces, lo que se procede a hacer es bajar estas líneas discontinuas acá donde se están intersectando. Acá tenemos 2, 3, 4 y 5. Pero también se baja la línea inicial y la línea que termina. Entonces, aquí básicamente está identificado esas líneas que habíamos mencionado. Aquí ya están, o sea, prácticamente se bajan en, en una línea de eje Y, que sería, que ya más adelante vamos a explicar, y la línea X. Entonces, acá, recordando que estas líneas deben estar a 90 grados con respecto al perfil longitudinal que habíamos mencionado, a este, si el perfil longitudinal no estuviera como así está determinado, sino que tuviera una forma inclinada, acá por ejemplo, entonces el perfil longitudinal que vamos a trazar abajo tendría que estar a 90 grados con respecto a esta línea que tendría acá inclinada. Entonces es para tenerlo en cuenta. Entonces, este espacio de acá lo vamos a ampliar en este apartado. Entonces, decíamos que teníamos el eje Y, que sería la elevación de metros sobre el nivel del mar. Entonces se colocan el eje Y y el eje X, los estacionamientos, de acuerdo a la distancia prevista, que era de 5, y la elevación determinada. Pero cabe mencionar que los estacionamientos no tienen nada que ver con estas líneas. O sea, tenemos los estacionamientos marcados. Los estacionamientos no tienen nada que ver con las líneas estas que hemos bajado. No van a ser los estacionamientos. Estos estacionamientos se van a mantener a cada 5 metros, que es el ejemplo. Entonces, ahora se trazan líneas horizontales con las elevaciones que, que prácticamente aquí están determinadas, pero cada quien tiene esta cierta información. Pero en este ejemplo podemos ver las elevaciones de las curvas en desnivel que habíamos visto anteriormente, que se ha interceptado con la línea de perfil en el plano topográfico, que es esta línea de acá. Entonces cada intersección eh, tendríamos como una inclinación que vamos a terminar acá. Entonces, la elevación 100 es es el primero que se va a trazar hasta llegar a la última, que sería de este punto 96. Entonces, básicamente se hace una línea inclinada con cada punto interceptado,
Más o menos quedaría así la línea de inclinación. Entonces, aquí podemos ver de mejor forma la línea que se traza el perfil entre los puntos obtenidos, entre todas las intersecciones. Entonces, la primera no sabemos dónde prácticamente comenzaba, y es algo que nos tenemos que dar cuenta cuando realicemos nuestros perfiles longitudinales, si no tienen una curva de nivel al inicio. Pero para eso es lo que yo les mencionaba, que cuando se hace un levantamiento de un terreno, o bueno, creo que ya lo había mencionado, pero cuando se hace un levantamiento de un terreno, si es posible hacer el levantamiento de un poquito más de metros alrededor del mismo, si es posible, si no, pues al hacerlo en computadora o a mano, pues el perfil longitudinal ya por medio de cálculos, ya nos arrojan las alturas exactas para obtener el inicio del perfil longitudinal. Pero mientras este se puso un poquito arriba del 100 para denotar de que estaba en esa posición, entre 100 y 101, que no tocaba ninguna curva de nivel. Luego comenzamos con la primera curva que era 100, 99, 98, 97, 96, hasta llegar a este punto, 95. Bueno, prácticamente entre 95 y 96. Pero entonces, ahora ya que ya tenemos el perfil longitudinal, procedemos a hacer eh, el cálculo de pendientes. Prácticamente aquí se pueden calcular las pendientes en tramos, y entonces básicamente lo que se hace, el procedimiento para sacar el porcentaje de pendiente, se hace de la siguiente manera. Eh, se basa en la diferencia de nivel que hay desde este punto 99, que sería 99, hasta este punto, más o menos. Y vemos que la longitud que hay desde el inicio, desde este punto hasta acá, es otra medida que se toma para sacar la medida o porcentaje de pendiente. Entonces, de este punto para acá hay una diferencia de 1.415, y de este punto para acá de 21/55. Todo eso multiplicado por 100 y nos dará el porcentaje de pendiente. Entonces, básicamente se hace para cada tramo. Entonces, se hace la división y se multiplica por 100 para determinar la pendiente de cada una de los puntos. Ya está determinado todas las pendientes, y pues básicamente eh, lo presentamos de la manera de, de presentarlo, de manera de mostrar todos los datos. Por ejemplo, en este espacio, en esta eje, se presenta la elevación, metros sobre el nivel del mar, y aquí que serían las bueno, aquí el eje X, que sería el lado de donde se ponen las medidas de distancia. Entonces aquí, a presentación de cada quien, por ejemplo, aquí está sombreado, ya sea lápiz o, bueno, a mano, ¿verdad?
o a computadora, se hace de la mejor forma, pero siempre mostrando los datos que, que nos indican cada punto. Em, Ese sería el perfil longitudinal. Continuando con los temas, veremos la sección transversal. ¿Qué es y para qué sirve? Las secciones transversales son cortes a 90 grados del perfil longitudinal y sirven para obtener perfiles más precisos del terreno en estudio. La sección transversal es muy similar a lo que se hizo con el perfil longitudinal, solo que a una escala más pequeña. Tenemos acá el perfil longitudinal, el mismo que vimos anteriormente de 50 metros, siendo este el estacionamiento. Y vamos a llamarle línea central a la línea del perfil longitudinal que tenemos acá. Vamos a tener un lado izquierdo como también un lado derecho. El lado izquierdo y el lado derecho se toman como que si estuviéramos parados aquí y viéramos hacia adelante, que es en dirección de los estacionamientos. Y nosotros tendríamos al lado izquierdo el lado izquierdo y al lado derecho el lado derecho. Solo que en esta ocasión la imagen lo representa al revés. Entonces continuaremos de esa manera, siendo este el lado izquierdo y este el lado derecho. Acá son 10 secciones transversales las que se debieran de sacar, pero nos enfocaremos en una. Nos enfocaremos en el estacionamiento 0 más 0, 20 que tenemos acá. Para eso necesitamos tomar las curvas de nivel que se están cortando con esa línea, que serían estas. Otro dato importante que debemos de tomar en cuenta es que el estacionamiento, o en este caso las secciones transversales, tienen que tener una medida precisa en cuanto al corte. Para este ejemplo, observamos que hay 10 metros al lado izquierdo y 10 metros al lado derecho. Entonces, en conjunto, este es un corte de 20 metros. Pero no siempre será así, ya que si el terreno es de una forma irregular, van a haber unas secciones transversales que tengan 20 metros acá y 30 metros acá o 50 metros. Por ello, va a depender de la configuración del terreno. También se puede tener secciones transversales del mismo ancho, cuando son levantamientos topográficos o planos topográficos para carreteras. Ahí obtenemos el mismo ancho de la sección transversal, como vemos en este ejemplo. Para poder ver cómo es la configuración del terreno en este tramo en específico, entonces haremos un corte acá. Para eso representaremos esta línea más el eje y también estas tres curvas. Como vemos aquí, estas dos curvas tocan la sección transversal y la tercera casi toca la sección transversal. Así que tendríamos que darle la vuelta. Lo vamos a girar a 90 grados y lo veríamos de esta manera.
Aquí tenemos el eje, las curvas de nivel 100, 99, 98 y sería bueno tener la de 101 acá para poder hacer una pendiente más. Debemos de colocar las elevaciones. Como en este ejemplo necesitamos de la curva 98, comienza acá en 98. Dejando uno abajo en este punto, entonces ponemos 98, 99, 100 y dejamos un número más para que no quede tan cerca la tabla o cuadro que generaremos al final. Entonces, esto es para el estacionamiento 0 más 0, 20, teniendo al lado izquierdo 10 metros y al lado derecho 10 metros. Ahora debemos de trazar donde la curva se intersecta con este estacionamiento, que sería acá. Entonces llegamos hasta 100, que es la altura de la curva. Con la 99, como podemos ver, hasta la 99. Con la 98, que la subimos hasta acá y proyectamos la línea donde se hace el corte con la 98. Esa es la que subimos hasta acá. Luego debemos de unir los puntos, trazando desde el 98, 99, 100 y este pedacito que sería la del 101. Entonces, aquí es donde se corta, que es el límite de los 10 metros que nos da desde la línea central para este lado. Ahora tenemos la representación de cómo se vería el terreno en este punto. Ahora que ya sabemos cómo es, procederemos a generarle un cuadro, que es el cuadro que tendrá 20 metros de ancho, que serían los de cada lado a partir de la línea central. A partir de eso, podemos borrar, quedando así. En este caso, se borró la proyección de la línea, la curva, también la curva de 99 y la línea discontinua, como también lo que es la curva del 100. Y entonces obtenemos ya la sección transversal de este estacionamiento. En este caso es muy importante colocar lo que es la elevación, MSNM, metros sobre el nivel del mar. Colocar los lados, que sería lado izquierdo
y lado derecho. También la línea central, que sería el eje del perfil longitudinal, y la línea que trazamos con los puntos. Estas líneas se hacen para la simulación del terreno, siendo esto a criterio propio. Entonces, esto es un corte a 90 grados del perfil longitudinal, la cual llamamos sección transversal del estacionamiento, que en este caso es del 0 más 0,20. Y lo mismo haríamos para todos los demás, sean 5, 30 o 100 secciones transversales. Siguiendo con la información de la nivelación de secciones transversales, entendimos bien que son líneas de perfiles cortas que se realizan de forma perpendicular al eje longitudinal, y estas proporcionan información necesaria para una estimación de un volumen de tierra. En este caso yo voy a tratar de explicarles a cómo se interpretan planos o diseños de secciones transversales, así como se presentan en esta imagen. Sabemos bien que son cortes a 90 grados de perfil longitudinal, y estos sirven para obtener perfiles más precisos del terreno en el estudio. En este caso, para entender bien, necesitamos un plano topográfico de altimetría. Cuando me refiero a altimetría, me refiero a que tiene que tener curvas de nivel, como en este caso. Esta imagen representa curvas de nivel. Este es un ejemplo típico de una carretera. Me voy a guiar por ejemplos de carretera, ¿verdad? Para que podamos comprender bien. Se tiene que tener una línea de prediseño. Entonces se hace un levantamiento topográfico con el equipo adecuado de topografía, como la estación total, y en base a esta, con ayuda de prismas o los auxiliares de un topógrafo. Es así cuando se hacen los levantamientos del tramo donde se quiere trabajar. Pero no solo se hace el levantamiento en donde pasa la carretera, sino que también de las áreas aledañas, así como del lado derecho o izquierdo. En este caso serían los lados laterales, ¿verdad? La topografía que se hacía era parte de levantar el área de una calle existente, que era una calle de tierra que se levantaba a 25 metros de derecha y 25 metros a izquierda. Para tener una referencia más amplia, es por eso que depende de las especificaciones que el topógrafo ponga, ¿verdad? Las especificaciones técnicas del proyecto o actividad que se necesita realizar. Como les había dicho, acá tenemos las curvas de nivel. Acá están señaladas todas estas curvitas, así como también tenemos el eje del proyecto, que sería la que está acá en medio, la cual es la traza en donde se va a ir la calle. Y por último tenemos las secciones transversales, que serían estas, la cual aquí en esta imagen contamos con 8. Estas se entienden por ser líneas que cortan a 90 grados. La línea principal en este caso corta el eje del proyecto. Tomemos en cuenta que este va a ser nuestra primera línea transversal. Como aquí presentan varias secciones transversales, las secciones idealmente se deben colocar estacionamientos de igual magnitud. Cuando digo estacionamiento me refiero a distancias en horizontal. Quiere decir que esta primera que les había señalado está a una distancia de 0 metros, por lo que es la inicial. Y luego la segunda podría estar a 20 metros, 30 metros, 50 metros.
y se representaría así. Esta sería la 0 más 0. Esta sería 0 más 0,25. Esta sería 0 más 0,50. Esta 0 más 0,75. Esta 0 más 100. Esta 0 más 125. Esta 0 más 150. Y esta 0 más 175. Entre más cerca estén, más específicos son los cortes que vamos a hacer a la hora de presentar las secciones, ¿verdad? Estas secciones transversales nos van a permitir saber dónde vamos a tener que rellenar o dónde tengo que cortar, dónde voy a tener que hacer cortes de tierra. En este caso serían donde tengo que rellenar y hacer cortes de tierra en la carretera. Ya lo mismo aplica para un terreno, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos ejemplos típicos de secciones transversales. En este caso, acá tenemos una sección de corte o excavación, una sección de relleno o terraplén, una sección mixta, una sección en corte en la era, ¿verdad? Para la primera tenemos una sección de corte o excavación. Esta línea que está acá representada representa cómo actualmente estaría el terreno, ¿verdad? Podemos ver en esta imagen, según el proyecto, el corte tiene que ser de esta forma. Es por eso que se le llama corte de excavación, porque este lado que está sombreado se tiene que ir, ¿verdad? Se tiene que hacer un corte de tierra, tiene que desaparecer ese tramo. Esta línea que tenemos acá es la línea central o la cota del eje del proyecto. En esta sección de relleno o terraplén, ¿verdad? Tenemos que la línea natural está por debajo de la parte que tenemos diseñada, ¿verdad? Que hasta aquí sería subrasante del proyecto, junto con todas las capas que la conforman. Entonces, si la línea natural está por debajo de esta línea de diseño, entonces se dice que hay que hacer un relleno. Es por eso que el corte de rellenos del suelo se debe a esto, a que en algún momento vamos a excavar o vamos a rellenar. En este caso, tenemos que rellenar para llegar al nivel que se necesita. En esta sección mixta, tenemos una sección en la que tenemos una línea natural. Acá, la línea natural sería esta. En este tenemos que hacer un corte y un relleno para alcanzar la cota que estamos buscando o nivel de diseño. En este caso se dice que es mixto porque hay que hacer un corte y hay que hacer un relleno. En esta sección, en corte de la era, sería igual a la primera, ¿verdad? De sección y corte de excavación, porque tiene que desaparecer ese lado sombreado que sería la tierra, ¿verdad? Para llegar al nivel en el que queremos trabajar, para que comprendamos mejor las secciones transversales. Tenemos un diseño en 3 dimensiones. Acá cuenta con 6 cortes de sección. Cuando digo cortes de sección es que están representadas estas partes. Serían estas. Y aquí las encontramos: sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, 5, 6. Esta línea representa el nivel actual del terreno. Esta línea punteada representa lo que queremos llegar. En este caso, la línea natural llega hasta la sección 5
y en este lado llega hasta la sección 2 y va bajando hasta la sección 6. En este caso, todo este diseño sería mixto, ¿verdad? Porque pide quitar en esta parte tramo de tierra y acá pide rellenarlo. En la sección 1 es de excavación, porque necesita que se quite tierra para llegar a este diseño para formar la carretera. Al igual que en la sección 2, es parte es algo triangular, ¿verdad? Esta parte triangular tiene que desaparecer. La sección 3 es una sección mixta, por lo cual hay que hacer corte de tierra y relleno. Al igual que en la sección 4. En la sección 5 y 6 tiene que haber un relleno de tierra. Esas partes están pidiendo relleno de tierra para llegar a este rectángulo, ¿verdad? Para que este rectángulo sea plano y así poder identificar las secciones transversales, ¿verdad? Estas identifican el volumen de la tierra, como al principio lo habíamos dicho, ¿verdad? Estos son cortes a 90 grados del eje principal. Este sería el eje principal. Aquí serían los cortes a 90 grados. Y estas sirven para obtener perfiles más precisos del terreno y en su estudio, ¿verdad? En este caso, acá está pidiendo relleno y excavación de tierra. El volumen total de cada una de estas. Como habíamos dicho anteriormente, se necesitaba un plano de altimetría con curvas de nivel. En este caso, estas que están representadas por acá serían las curvas de nivel, pero ya en 3D, ¿verdad? Aquí lo miraríamos en 3D.